Mucha atención Colombia porque a Gustavo Petro lo han intentado liquidar. No han podido silenciarlo ni someterlo con armas ni veneno y ahora con la más reciente de Álvaro Leiva y la revista Semana que tenía como ven en pantalla un arsenal de artículos preparados antes de que saliera a la luz la carta de Álvaro Leiva, lo que buscan ahora es liquidarlo moralmente, desprestigiarlo con afirmaciones sin pruebas, con chismes y como no han podido achacarle la corrupción, los nexos con narcos o grupos armados, todos esos episodios oscuros de la historia de Colombia que caracterizan no a Gustavo Petro, sino a la hoy oposición y medios tradicionales que se han robado el país históricamente y que en 2026 quieren seguir haciéndolo al recuperar la presidencia. Entonces, como última medida desesperada, buscan atacarlo personalmente y hoy, sobre todo, buscan desviar la atención de lo importante, de la consulta popular. No los dejemos, no nos dejemos distraer. Y para esto les traigo un video de Pirri que la prensa tradicional ha intentado ocultar en medio de toda esa abundancia de artículos basura. Como veremos, Pirri denuncia que la prensa tradicional que lo censuró a él cuando trabajaba en RCN no le conviene la reforma laboral, porque ellos, estos grandes medios de comunicación, empresas de extrema derecha perteneciente a banqueros, son los primeros en explotar a sus trabajadores. De ahí que se unan con el uribismo, que prácticamente son lo mismo, para mantenernos esclavos y ocupados en trabajos indignos, para que el pueblo desorganizado y cansado no se organice y evite que estas élites mafiosas se les despoje del poder que históricamente nos han usurpado al constituyente primario, porque ahora ni siquiera nos van a dejar salir a votar en una consulta popular que es un mecanismo de participación ciudadana consagrado en la Constitución. Es un derecho que tenemos todos y todas. Escuchemos y después vamos con más análisis. Y pareciera que los que siempre salen muy bien beneficiados de eso son los grandes. A ver, su merced, el trabajo en Colombia, que usted trabaje las horas que son, que no tenga que trabajar más allá de su horario, que no tenga que trabajar los domingos, que le tengan que pagar todos sus parafiscales, que le tengan que cubrir la salud, eso no es un favor, eso es un derecho como trabajador, ¿sí? Y usted en contraprestación le da un trabajo a una empresa y de ese trabajo esa empresa gana, ¿sí? Usufructúa. Pero durante los últimos años nos han ido diciendo que nos tienen que quitar esos derechos, porque es que si no nos los quitan, no vamos a favorecer la generación de empleo. Y vaya uno a ver históricamente, y pareciera que los que siempre salen muy bien beneficiados de eso son los grandes grupos económicos en este país, que ustedes saben que los podemos contar con los dedos de la mano. Los que sí sufren son los trabajadores y las empresas pequeñas y medianas, sobre todo las más pequeñas. Porque a esas sí les hacen cumplir todo, ¿no? Pero a las grandes, grandotas, eso sí, eso hay cantidad de dádivas y de cositas para que paguen menos impuestos y para que también puedan contratar como quieran que se les dé la gana. Y uno dice, ¿por qué una empresa que tiene esos capitales tan grandes, un grupo bancario, un grupo económico, por ejemplo, por qué contrata por prestación de servicios a la gente? Ese tipo de contrato me parece a mí de lo más abusivo, y muchas veces a uno le ha tocado aceptarlo, porque es tómelo o déjelo, ¿no? Y entonces usted mismo tiene que pagarse usted mismo sus prestaciones, usted mismo tiene que cubrirse su salud, a ver cuánto le queda. Pero es tómelo o déjelo. Bueno, pues bien, ahora viene el señor Petro a proponer una reforma laboral a la que ya le ha saltado a la yugular el doctor Uribe, que es nuestro salvador, obviamente, a él es al que hay que creerle, diciendo que eso va a terminar haciendo es que no haya generación de empleo, que es lo que siempre nos han dicho. ¿Y será que estamos condenados a eso? Entonces, según eso, tendríamos que seguir históricamente ganando cada vez menos, teniendo cada vez menos derecho para mantener la generación de empleo. Y tengamos en cuenta que somos un país en el que los gobiernos históricamente han incluido en sus cifras de empleo a los informales. O sea, si usted vende cigarrillos en un semáforo, lo cuentan como empleado. Y yo creo que no han encontrado la manera de sacarle impuestos porque no la han encontrado. El caso es... Bueno, una breve pausa antes de continuar con este video. Menciona a Álvaro Uribe Vélez. Recordemos que él llevó a cabo en el 2002 una reforma laboral que degrada las condiciones de los trabajadores en Colombia. Coloca que la jornada laboral de día dura hasta las 10 de la noche. O sea, somos de los pocos países en el mundo en donde anochece a las 10 de la noche y no a las 6. Adicionalmente, los recargos dominicales para quienes trabajan estos días y festivos los redujo para que ya no se pagara por el doble, sino al 75%. Esto es obra y gracia de Álvaro Uribe Vélez
y con el apoyo de la prensa tradicional que no muestra estos mensajes. Entonces a ustedes les pido por favor, denle me gusta a este video, compártalo, comente. La pregunta del día es, ¿usted apoya la consulta popular? ¿Qué opina de estas 12 preguntas que ya se hicieron públicas? Volvamos a traer estos temas a la discusión pública. No nos detengamos en el tema de supuestas adicciones, de supuestos degradaciones morales, que como así que un presidente toma alcohol, mejor dicho, chismes de pasillo. Entonces, por favor, compartan este link, comenten, difúndanlo con colegas, amigos en WhatsApp, en todas las redes sociales y sobre todo también aprovecho para agradecer a quienes hicieron sus donaciones a través de el Nequi que yo siempre les dejo. Gracias a José Jairo González, que el día de ayer hizo su donación, a Albertina Bustos Oliveros, y a Gercilia Hernández Cuervo. Perdón. Muchas gracias por contribuir al sostenimiento independiente de los medios alternativos de comunicación y sobre todo de este Eco Aneco. Seguimos con el video de Pirri. Es que hay 10 puntos en la reforma del señor Petro que uno pensaría, pues es lo mínimo que una sociedad de estos tiempos justa debería tener. Priorizar la contratación a término indefinido. Es que mire, a usted no lo pueden contratar por prestación de servicios, a menos que sea para un trabajo que tiene un tiempo limitado. Que van a crear una página web y a usted lo crean para hacer el diseño. Pues bueno, eso es un trabajo que dura 2 meses, pues puede ser por prestación de servicios. Pero ya que a usted lo quieran contratar, como me ha pasado a mí en el pasado, bueno, de hecho no voy a hablar de mi caso. Como a periodistas que conozco que los contratan por prestación de servicios en los grandes medios de comunicación. Eso está mal. Eso está muy mal. Pero bueno, en fin, diga usted, vaya y usted diga que está mal, entonces al periodista que lo diga lo echan. Pero en fin, hay 10 puntos entonces en esa reforma. Dice que se prioriza la contratación a término indefinido, se recupera la diferencia de jornada diurna y nocturna de 6 a 6. Es que eso ahora dejarlo uno clavado hasta las 8 de la noche por lo mismo del día. No, la jornada nocturna empieza a las 6 de la tarde, porque uno trabaja entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, 8 horas, ¿no? Se establece el preaviso para las y los trabajadores que se ha quitado. Pago del 100% del recargo dominical, que lo habían bajado al 75% y menos en otros gobiernos. Se elimina la violencia y el acoso en el mundo laboral. Vamos a ver cómo es eso, ¿no? Eso quiero verlo. Se fortalece la protección y promoción del derecho de asociación sindical. Se mantienen las 8 horas diarias legales de trabajo. Es que esas son las horas legales. Se prohíben los contratos colectivos con organizaciones sindicales y se crea la modalidad de jornal agropecuario. Obviamente muchos empresarios han dicho que eso no es viable, que mejor dicho, y que obviamente lo primero que dicen es que entonces no se va a generar empleo. Esa es la amenaza que nos hacen. Bruce Bassmaster, de la Andy, dice que destaca que hay una importancia en que haya un diálogo y que pues sí, yo no sé también cómo ir a hacer eso. Pero el caso es que gústenos o no nos guste, en una sociedad justa, los derechos de los trabajadores deberían ser intocables. ¿Por qué nosotros ya no pensamos en eso? Porque llevan más de 2 décadas, un poco más, diciéndonos que esos no son nuestros derechos y que tenemos que dar gracias porque nos dan trabajo. Sí, gracias por los empleos, pero los empleadores también tienen que dar gracias por el esfuerzo que hacen sus empleados para que sus empresas produzcan. Sobre todo esas grandes empresas que tienen ganancias de billones de pesos todos los años y sin embargo viven recortando. Esto es lo que dice la reforma laboral. Vamos a ver ahora qué sarta de falsas noticias le empalan los grandes medios, que ustedes saben cuáles son, que están muy preocupados porque estas medidas no vayan a afectar a sus dueños. Vamos a ver. Y ya lo estamos viendo, gente, y me provoca risa, es porque decían que con la consulta popular iban a haber preguntas para la reelección del dictador de Gustavo Petro, un dictador que es raro, es bien atípico, gente, que un dictador le pregunte a la población si quiere aprobar una reforma social. Yo pensaba que los dictadores simplemente, sin dejar opción a debate y a decisión, imponían lo que iban pensando y cuánta cosa se les iba ocurriendo. Cosa que ha pasado acá en Colombia cuando cierto expresidente culibajito se hizo reelegir cambiando la constitución una vez y quería hacerlo una segunda vez con un congreso lleno de paracos. Blanco es gallina lo pone y dejen en los comentarios qué presidente estoy hablando. Entonces decían eso, ya publicaron las preguntas y entonces resulta que no hay ninguna que hable sobre la reelección, no hay ninguna que hable sobre dictaduras, no hay ninguna que hable de otro tema que no sea el trabajo digno. Y decían que es que las empresas van a quebrar y que
Pobrecitos los microempresarios son los que generan la mayor cantidad de empleo en este país y van a quebrar. Hay una pregunta que dice que si está de acuerdo con que se le den incentivos a los pequeños y medianos empresarios para que puedan soportar la carga de pagar estos salarios dignos. Y ahora se quedaron sin argumentos, entonces sacan lo de Álvaro Leiva. Y acá yo comparto la opinión de mi queridísimo compañero, colega René Jiménez, Radio Colombia. Después de 40 años de carrera política y pública, denunciar la corrupción y las alianzas del Estado con el paramilitarismo, ahora resulta que Gustavo Petro es drogadicto. Si así fuera, hace décadas le sacaban eso a la opinión pública. Lo de Leiva es un distractor, gente, es un distractor. Vean, todos los artículos llenos de esto. La consulta popular ni se ve en los principales diarios tradicionales del país. Y ahora, gente, bueno, si uno dijera, digamos que encuentran la prueba de que Gustavo Petro consume estupefacientes. No seamos hipócritas, ¿cuántos acá no consumen estupefacientes? ¿Y por qué de cuándo acá el consumo de estupefacientes se volvió un ataque? ¿Por qué se estigmatiza la salud mental y las adicciones, gente? Creo que acá todos tenemos un conocido, si no es que lo somos, o un familiar, o un amigo, que tiene una adicción. Una adicción no es un defecto moral, una adicción es un problema de salud pública. Atacar a alguien por una posible adicción refuerza el estigma, hace que las personas que necesitan ayuda no busquen tratamiento por miedo al juicio o la humillación. Es una estrategia política sucia. Usar la vida privada de alguien para desacreditarlo en lugar de debatir sobre las ideas degrada la calidad del debate democrático. Cambia el enfoque de lo realmente importante. Lo estamos hablando acá. La consulta popular deberíamos estar debatiendo sobre la conveniencia o no de cada una de las preguntas. No ataques personales en contra de un presidente que incluso no interesa si consume o no estupefacientes. A ver cuánto uribista no consume el que ya sabemos, el polvito blanco con el que si es grave lo que hemos denunciado antes, no quién consume o no, sino quiénes se financian de ese mundo de la droga, ¿no? Promueve la discriminación y la exclusión. Muchas personas con pasado de consumo o que han superado adicciones enfrentan discriminación laboral, política y social, aunque estén perfectamente capacitadas. Esto refuerza la idea de que solo ciertas personas limpias merecen poder, lo cual es clasista, capacitista y a menudo racista. Pone en duda las capacidades sin fundamento. El consumo de estupefacientes no implica automáticamente incapacidad para gobernar, tomar decisiones o liderar. Hay muchas personas en el mundo, reconocidos líderes, médicos, científicos, que han tenido episodios de consumo sin que esto anule su competencia. Y lo mismo desvía el foco de verdaderos debates. Esto es lo que dice Échele Cabeza, es una organización que ayuda a gestionar los riesgos en el consumo de estupefacientes y promueve para aquellos que consumen un consumo responsable. Acá hay personas que fuman de la verde, hay personas que se toman sus traguitos, lo hacen de forma responsable y eso no debería ser objeto de un debate público, de una palestra y de venganzas, todo porque atrás hay un ánimo de ambición de poder por parte de Álvaro Leiva, que viene del Partido Conservador y que como no le han dado gusto en sus caprichos, pues sale a atacar personalmente a Petro. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué si a él le preocupaba tanto la salud del presidente? ¿Por qué no lo hizo en su momento, cuando él era canciller? ¿Por qué un día después de que se publican las 12 preguntas de la consulta popular? Eso huele un poco putrefacto. Nos han pedido opinar sobre el drama que armó Álvaro Leiva a Gustavo Petro acusándolo de consumidor de estupefacientes y estábamos esperando leer la euforia rasgándose las vestiduras para darles nuestra opinión y reflexión que aquí va con mucho cariño y humildad. El consumo de estupefacientes hace parte del libre desarrollo de la personalidad, protegido por el derecho y la ética en salud. Es un asunto de la esfera íntima de cada persona que debe ser respetado, protegido y entendido por profesionales basados en evidencia, no por godos resentidos. Y es que acá han cogido
esta carta sin fundamento para despotricar de Gustavo Petro e invisibilizar los debates reales. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, menos del 20% de las personas que usan sustancias desarrollan problemas graves asociados a su consumo. La gran mayoría son personas funcionales, activas, que le aportan a la sociedad. De acuerdo con el Ministerio de la Salud, en Colombia el consumo se clasifica en experimental, recreativo, habitual, problemático y dependiente. En la mayoría de los casos se encuentran en las tres primeras clasificaciones, encitrando placer, funcionalidad y descanso. El consumo problemático, ya sea agudo o crónico, se manifiesta en la salud física y mental, la productividad y la interacción social. Pero ser diferente en cómo actúas, piensas o te expresas no significa tener un problema de consumo grave. Gente, pongámonos a debatir sobre temas reales. Es absurdo, gente. Ustedes miran las cifras de pobreza en Colombia y Gustavo Petro las ha reducido. No le sirvió el cuentico de que nos vamos a volver como Venezuela porque los indicadores económicos están mejor que los presidentes de derecha anterior. Las cifras de turismo están por las nubes, históricas. Nunca habían visto tanto turismo Colombia. El dólar no está a los 10.000 como decía la oposición. El desempleo está en un dígito. La inflación sigue bajando a pesar de que el Banco de la República, que tiene mayorías uribistas, no ha querido bajar la tasa de interés para que siga bajando la inflación. Si vamos a cuestionar la capacidad de gobierno de alguien, veamos con cifras, no con ataques, chismes de pasillo y ataques morales. Veamos cómo ha sido la gestión de Gustavo Petro, no si él consume o no alcohol. Es que vean el nivel de manipulación que nos quieren meter. Señalar a alguien como disfuncional solo por consumir sustancias legales o ilegales sin un dictamen especializado refuerza un enfoque prohibicionista que estigmatiza, excluye y daña. Así no solo se refuerza el estigma, también se perpetúa la violencia cultural. Caer en los prejuicios de personajes como Leiva, militante del Partido Conservador, es repetir la historia. Visiones conservadoras sobre el uso de sustancias, sobre el cuerpo, sobre las mujeres. Todo sin análisis, sin contraste, sin rigor periodístico. Solo moralismo. Un aplauso para la gente de Échele Cabeza, like y retweet, porque hicieron un trabajo juicioso y no solo con este caso, sino en el día a día. Se enfocan realmente en atender este problema como algo que primero en un primer momento no es un problema, es un derecho. Y cuando se vuelve un problema, pues desde una perspectiva de salud mental, no de un resentimiento godo, anticuado. Entonces, eso por un lado, gente. Quería mostrarles por acá, avanzando en los temas, para no darle más visibilidad a algo que no lo merece. Empezamos a aplicar esto que venimos diciendo, no más visibilidad a distractores de los debates importantes. Entonces, pues si ellos quieren ocultar lo que Gustavo Petro en los últimos días ha venido revelando, pues con más intensidad vamos a mostrarlo acá y les pido que ustedes compartan este video, por favor. Dele me gusta si usted no ha dejado ese me gusta. Ustedes no se imaginan lo mucho que ayuda esa manito arriba para que estos contenidos se difundan. Y algo tan simple como dejar un comentario, su opinión al respecto. Puede estar usted de acuerdo o no conmigo, pero por favor fundamente todo lo que diga siempre en los comentarios. Yo procuro hacerlo siempre mostrándoles fuentes. Acá yo no me invento las cosas, no mando cartas de chismes sin sentido y sin fundamento, como cierto ex canciller. Y bueno, ahí sí hay que hacer, antes de continuar con este tema de Sarmiento Angulo, sí hay que hacer un llamado de atención también y un reconocimiento de un error por parte del gobierno. Y es, ¿por qué personajes como estos llegan a ser ministros? Personajes como Alejandro Gaviria, personajes como Álvaro Leiva. Sí, había un ánimo de gobernar con los diferentes, pero yo creo que
al llegar al gobierno se tienen los suficientes recursos para hacer investigaciones de los perfiles de estas personas, alguien que viene del Partido Conservador, alguien que tiene unas posturas totalmente godas y alguien que no puede sostener un cargo profesional sin que cuando no se otorgan los caprichos, pues salen revanchismos y salen ataques personales. Entonces ahí sí hay un error de Gustavo Petro al elegir mal ciertos ministros y ciertos cargos. Lo hemos repetido acá. Armando Benedetti, Laura Sarabia, Álvaro Leiva, Alejandro Gaviria y otros funcionarios más nunca debieron llegar al gobierno. Ya no podemos llorar sobre la leche derramada, pero de ahora en adelante no se pueden seguir cometiendo estos errores porque, querámoslo o no, Gustavo Petro, al poner a Álvaro Leiva como ministro de Relaciones Exteriores, le dio las razones a la derecha para que ellos, sin hacer nada, se pegaran ahora de esto para atacar. Entonces, también hay que hacer un llamado, una autocrítica al proyecto y si no lo hacemos por el bien del país, pues acá volverá a la derecha en 2026 de escándalo interno en escándalo interno. Ellos van a lograr posicionar sus mentiras y sus ataques, generar más miedo en la población, invisibilizar todo lo bueno que se está haciendo en este gobierno, la repartición de tierras, entregarle tierra al campesinado, devolvérselas cuando los gobiernos anteriores promovían arrebatarlas y dárselos a la mamá de Duque. Entonces, también vale la pena la autocrítica para mejorar a la hora de hacer estos nombramientos. Entonces, ahora sí escuchemos lo que no le conviene a los medios tradicionales, lo que han intentado invisibilizar. Entonces, el presidente Petro dice que el sistema financiero en manos, en su mayoría, de Sarmiento Angulo, hay 13 billones de pesos que son propiedad del gobierno y se los han quedado y están generando intereses a partir de figuras como fideicomisos, en donde gobiernos anteriores, ministros de transporte y la ANDI, contrataron con estos bancos y grupos económicos de banqueros como Sarmiento Angulo para regalarle este dinero a estos banqueros sigan amasando sus fortunas mientras el país no ve las vías que se prometieron. Entonces escuchemos a Gustavo Petro y visibilicemos todos estos mensajes. Transporte. Quienes dirigieron la ANI, Invías y el mismo Ministerio de Transporte. La ANI, no la ANDI, perdón. Nos pusieron conejo. Entonces hicieron más de lo mismo, dedicar todo a las dobles calzadas, todo el dinero, toda la atención, no vigilar el cumplimiento de los contratos, sacarle al Ministerio de Hacienda con los funcionarios medios el dinero cuando necesitábamos para otra cosa. Por eso hay 8 billones guardados, oigan eso. 13 billones. Entonces, mientras nosotros estamos aquí buscando cómo conseguimos 100.000 millones cunchos por aquí y por allá para cumplir, en los bancos están guardados 13 billones de pesos, que son propiedad del gobierno, que se entregaron en virtud de los contratos 4G y 5G, pero no fueron a parar al concesionario porque no los usó. Lo cual significa que incumplieron los contratos, porque esos flujos de dinero se suponía iban a financiar las obras. Si usted tiene un poco de obras no terminadas, el 90%, 95% y la plata guardada en los bancos. Uno de esos concesionarios, solamente el de la carretera Lobo Guerrero, que es Luis Carlos Sarmiento Angulo, tiene guardado en su fideicomiso del Grupo Aval 2 billones de pesos. Ni siquiera tiene la cortesía de devolverlos, porque esa carretera no se va a hacer. ¿Por qué no los devuelve? Que aquí los usaríamos, no quieren impuestos, no quieren que les suban los impuestos, no quieren que les aumente la retefuente, no quieren que haya ley de financiamiento, sabotean la ley de financiamiento con sus congresistas de bolsillo. Entonces, ¿por qué no devuelven la plata que no van a usar y que es de la nación? 2 billones ya tendríamos la financiación, no necesitaríamos estar pensando en una emergencia económica. Y la plata no es de él y no la va a usar. El contrato se liquida, pero lo primero que debería hacer es devolver la plata. 13 billones de pesos están así en esa condición. Le da intereses, la guardadita de la plata pública,
básicamente en un 70% de intereses al grupo Colombia, ¿cómo es? El Banco Colombia, que tiene el 42% de 13 billones de pesos guardados en sus fideicomisos. Y el segundo grupo es... Y la prensa tradicional que pertenece a Sarmiento Angulo están haciendo un festín con la desinformación a partir de la Carta de Leyva. Y estos temas, gente que todo el mundo debería saber, están quedando sepultados. Menos mal, medios alternativos de comunicación estamos en esta tarea de visibilizar. Entonces les agradecemos a ustedes apoyarnos con un simple compartir, me gusta, para que esta información llegue a más personas, para que abramos los ojos, para que promovamos un pensamiento crítico, para que generemos criterio y seamos una ciudadanía informada que no nos dejamos meter los dedos en la boca. Les amo mucho, gracias día a día a quienes nos ven, nos apoyan y nos vemos en un siguiente video con más información. Un abrazo para todos y todas, chao chao.